Hoy vamos a predicar sobre un tema que llegó a mi corazón a través de el testimonio de la resurrección de Lázaro. Es un pasaje tan predicado, pero a mí me llama la atención, la primera cosa que me llama la atención del pasaje de Lázaro y la resurrección, que entre los 4 evangelios que hay, una resurrección de ese nivel solo aparece ¿en cuál? En uno. Y encima aparece en el Evangelio de Juan, que fue escrito el último de todos, en el año 90, 93, 96 después de Cristo. Y yo digo, ¿por qué Mateo no describe un milagro de este nivel? ¿Por qué no describe Lucas un milagro de este nivel? ¿Por qué no describen los demás apóstoles, discípulos, este episodio? ¿Cómo es que solamente lo hace Juan y cuando ya han pasado 60 años del episodio? ¿Se le olvidó a Dios contárselo? Yo creo que porque está hablando de algo muy poderoso que quiero compartirles. Porque está queriendo hacer ver algo interesante, muy interesante. Juan no es un evangelio común, no es un evangelio cronológico que habla de cosas cronológicas, ni tan siquiera es un evangelio que está interesado en hablar de las muchas cosas que Jesús hizo, sino en destacar en las cosas que Jesús hizo los principios y enseñanzas que le quería dejar a la iglesia, puesto que él era el último que se iba ya. Entonces, es muy significativo que este milagro, una resurrección, ¿a usted se le hubiera olvidado contar una resurrección? Si usted hubiera sido testigo de un milagro así, ¿se le hubiera usted olvidado contárselo a alguien? Yo estaría contárselo todos los años, lo contaría. Entonces, el relato contiene una enseñanza que es mucho más allá que un milagro y que una representación. Juan 11, quiero leer con ustedes, se puede leer todo el relato, pero quiero leer simplemente los últimos versículos. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, pero es que ya huele, ya está oliendo mucho. Ya hace 4 días que ha fallecido. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y ese fue el pasaje en el que Dios me ministró esta semana. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está aquí alrededor, que no saben si tú me oyes o no, para que crean que tú me has enviado, para que crean, y aparece el mismo término, creer, que está en el versículo 40. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Usted sabe por qué Jesús dijo, Lázaro, ven fuera? Porque si él dice, ven fuera, se queda el cementerio vacío. ¿No? Usted piense que Jesús dice, ven fuera. Salen 2 fuera. Es que esa es la voz de Dios. Y él dijo, Lázaro, sal fuera. Porque el milagro era para Lázaro. Pero era para Lázaro, era para los que estaban ahí. Lázaro estaba en paz ya. Era para los que estaban ahí el milagro. Lázaro, sal fuera. El que había muerto salió, atadas las manos, los pies por venda y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadlo y dejadlo ir. Quiero hablarles de un templo y una casa. Porque Lázaro, Marta y María representan una casa y un templo. Todos hemos hablado de esa familia y cómo Jesús le encantaba ir ahí. Y Marta, Lázaro y María representan una casa y un templo. Una casa antigua, porque está sujeta a la ley de antes, donde como familia tenían, pues como judíos, sus rituales y sus formas. Pero una casa antagónica, donde vivían 2 mujeres que estaban siempre peleando por algo. Una porque le gustaba lo espiritual y la otra porque era muy pragmática y no entendía que su hermana siempre estaba volando por allí, adorando y cantando, y no lo entendía. María estaba por allí y mientras fregaba los platos estaba adorando a Dios, y Marta le decía, pero nena, ya, deja eso.
Dos pensamientos completamente opuestos de lo que significa cómo se va a un templo y cómo se adora en un templo. Y para colmo, al lado un hermano llamado Lázaro que no se le ve despegar el pico nunca. Jamás en la Biblia se le ve a ese hombre hablar nada. Debe ser que al lado de esas dos mujeres cualquiera hablaba. Por tanto, esta es una casa y un templo muy particular, donde la cabeza espiritual no tiene lugar y donde las dos hermanas es una pelea constante por entender o comprender cuál es su lugar dentro del ámbito y la casa de Dios. Una es muy volada y la otra es demasiada práctica y pragmática y demasiada con los pies en la tierra. Una con mucho genio y la otra con mucho romanticismo. Y a esa casa Jesús vino. Una casa antagónica, llena de muchos aspectos de la ley, porque así era la ley, con personas y hombres y mujeres que tenían, pues algunas veces algún corazón para Dios, pero con un pueblo y unos cabezas y unas autoridades que hacían que la gente tropezase y no llegasen a Dios. Lázaro, Marta y María representa el templo antiguo, es la casa de antes. Un templo con una revelación, sí, pero con muy poca gloria. ¿No te he dicho que si crees, qué? Verás que eso es porque hacía mucho tiempo que, ¿qué? Que no se veía. Es un templo con poca gloria. Una casa en la rutina de la ley. Una casa herida de muerte. Porque Dios iba a dejarla morir. Ni tan siquiera la iba a sanar. Iba a dejar morir ese templo. El templo antiguo, el templo de Salomón, el tabernáculo de Moisés, el templo antiguo, Dios lo iba a dejar morir. Ese templo lleno de gloria en los días de Salomón, que Dios iba a dejar que morir. Es lo que representa eso. Por eso está hablando aquí y por eso Juan, inspirado por el Espíritu, escribe esto, para hablar de la dispensación y la nueva dimensión de lo que es ser una casa para Dios. Porque las casas para Dios, como en los días de Salomón, tienen que ser llenas de su gloria. Y así cuando se fundó la casa o el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón, dice que se llenó la casa ¿de qué? De su gloria. Dice que una nube llenó ese lugar y ninguno se pudo ni mover de ese sitio. Pero la gloria había pasado y la casa se había quedado sin gloria. Y entonces Dios establece que es tiempo de que Lázaro muera, porque tiene que morir la dispensación de atrás. Yo he pensado, ¿por qué estamos en este tiempo con tanta enfermedad en la iglesia? He pensado mucho en eso. ¿Cuánta enfermedad en la iglesia? Nunca ha sido así. Yo que conozco, he visto siempre que Dios ha puesto un manto muy hermoso sobre la iglesia. El jueves hablamos del que habita el abrigo del Altísimo. Y la palabra ahí que se usa, el que permanece, el que se está quieto en el secreto de Dios. Así habla. Ese pasaje habla del secreto de Dios. ¿Por qué hay enfermedad en la iglesia? Yo creo que porque Dios está llamando a morir lo viejo y lo antiguo, a dejar que muera nuestra concepción y nuestro concepto muy, muy equivocado de lo que es Dios y su presencia. Y la inspiración en este episodio para ver que Dios no iba a sanar esa casa, iba a hacer morir lo viejo para traer algo nuevo, con más gloria. Porque cuando se muere en el ámbito espiritual a lo que te gusta, a lo que quieres, a lo que deseas, y mueres a eso, entonces estás participando de una oportunidad de que Dios derrame su gloria sobre lo nuevo que está surgiendo. Y yo creo que usted y yo, en medio de esta adversidad, tenemos que ser un templo nuevo. Rosario, así me dice Jehová que te diga, un templo nuevo. Un templo nuevo.
Porque cuando uno ve las orejas al lobo y pasas a un quirófano, ¿verdad, hermana mía? Y estás ahí mirando con los ojos porque tienes un paño aquí verde que no ves nada y empiezas por los ojos a ver y de repente empiezas a sentir que ya te estás durmiendo. No sabes si ese dormir es para siempre o es para un rato. No lo sabes muy bien. Porque algunos durmieron y nunca más volvieron. Un templo nuevo, una casa nueva. Porque Él quiere llenar la casa de su gloria, que es algo diferente. La casa tuvo una gloria en los días de Salomón, pero había perdido la gloria. Se había puesto a discutir, era antagónica. 3 personas en una casa que cada una respiraba para un lado diferente. Y cuando se está muriendo Lázaro, van corriendo a Jesús para decirle que se está muriendo, pero él dice, no importa, quédate aquí un poco más, porque yo sé lo que hay que hacer. No se puede llenar una casa en este estado, y mi gloria no podrá ser vista en esta condición. No es suficiente con sanar, hay que transformarlo todo lo que está dentro. Sí. La gloria antigua que debía de hacer morir para resucitar, no para sanar. Una cosa muy clara es que esta casa señala la transición de la gloria venidera. Diga conmigo, mi enfermedad, mi dolor y mi aflicción señala la transición a la gloria venidera. Lloraba escribiendo esta frase ayer. Lloraba. Mi enfermedad, mi dolor, mi sufrimiento, mi angustia, señala la transición a una gloria venidera. Y tú puedes decir, ¿por qué me estás dejando, Dios? ¿Y por qué me tienes así? ¿Y por qué me llevas a esto? Porque te quiero transformar, no sanar. Iglesia, porque Dios quiere la gloria del día final, pero no con el templo antiguo. No. Cuando tú lees versículo Juan 11, versículo 4, Jesús lo dice muy claro. Ahí habla el versículo 2, que había ido a casa, dice, María, aquella que ungió a Jesús. ¿Por qué lo dice esto? Porque como había muchas Marías en la iglesia, escribiendo Juan este año 95, acordaros, esa María, acordaros, que ya se habló de esto, que después en el capítulo 12 se habla. Y recuerda qué María es esa, la que ungió a Jesús. Y dice Jesús, esta enfermedad no es para muerte, sino para ¿qué? Para la gloria de Dios. Pero sí se murió. Pero no es una muerte para hacer morir algo, sino para hacer ¿qué? Resucitar algo. O sea, no es una enfermedad porque Dios permite que la gente sufra y muera. No, no, es una muerte para producir la vida. Dice aquí claramente una enfermedad, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea, y lo repite una segunda vez, glorificado en ella. Porque ¿cuál es el propósito de la gloria? Que Dios sea manifestado en su iglesia, glorificado en su iglesia, que su presencia sea el deseo y el anhelo de tu corazón. ¿Lo puedes comprender eso? No puedes quizás entender todo lo que estás viviendo ahora, pero quiero que tú entiendas que una cosa es que Dios está señalando la transición de una gloria venidera. Me gusta eso, la gloria para glorificar al Hijo. Muy bonito eso. En los días de Salomón, escucha esto, por favor. Esta palabra de hoy, Dios quiera que la podamos dar como fue recibida. El templo de Salomón, el tabernáculo de Moisés, estaba lleno de sacrificios y de muerte. Un montón de corderos y sacrificios fueron sacrificados ahí.
había muerte y había redención, porque los corderos morían por los pecados de la gente. Y había una vez un sacrificio que se hacía por el perdón de los pecados de todo el pueblo. Por tanto, ese templo sí tenía sacrificio y tenía muerte, pero no tenía resurrección. ¿Sabes por qué? Porque solamente esa redención duraba un año. Hasta que el año siguiente tenías que volver a ir otra vez a que tus pecados te fueran perdonados. Por tanto, había una limitación en ese templo, un tiempo. Es como que eres salvo por un año, al año que viene vuelve a convertirte porque no te sirve, no te vale. La muerte, amados, la muerte de aquel tiempo duraba una redención de un año. Esa casa necesitaba un cordero para toda la eternidad. Él sabía que el templo antiguo estaba enfermo y no necesitaba una sanidad, necesitaba una completa restauración y resurrección, porque el ser humano necesita eso. No necesita un pañito de agua caliente para que le digas, venga, que te voy a quitar la fiebre un poquito, necesita una transformación completa. No te das cuenta al final lo que tienes que cambiar hasta que no te das cuenta de tus miserias. Cuando tú te crees envuelto en la redención de Dios y su salvación, nunca te das cuenta lo miserable que puedes llegar a ser en la vida. Lo malo que puedes ser si realmente el pecado sea dueña de tu vida y las cosas tan horribles que puedes pensar o decir o hacer. Pero un día llega la redención de Dios y te hace ver que no puede transformar ese cuerpo, ni ese templo, ni esta casa. Tiene que hacerlo morir para resurrección a una nueva vida. ¿Sabes lo que dice Ageo capítulo 2? Ageo es un libro que está ahí. Si giras para un lado, te lo vas a encontrar. Si de Mateo giras para la izquierda, te lo encuentras. Y de Daniel giras a la derecha, lo vas a encontrar. Así que por ahí está ese libro. Pero de todas maneras yo te voy a leer solamente un poquito para que veas. Ageo. Y según el pacto que hice con vosotros, Ageo 2:5. Cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Poderoso el no temer. El temor es un extraño, debe ser un extraño en la casa de Dios. El temor es un extranjero en la casa de Dios. Cuando hay pacto no hay temor. Dios no viene a castigar, Dios viene a provocarnos a buscarle, que es algo muy distinto. Porque así dice Jehová, he aquí, en poco haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, lo está haciendo, ya lo hizo en aquellos días de Jesús, lo está haciendo ahora. Y haré temblar las naciones, ¿lo está haciendo? Y vendrá el deseado de las naciones, el deseado de todas las naciones. El original dice, y vendrá el que desea las naciones. Vendrá aquel que las naciones desea. Cristo. Dice, llenará ¿de qué? De gloria esta casa. Se refiere a la casa, al templo de Salomón, al grandioso templo que hizo aquel rey. Dice, ha dicho Jehová, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová. Pero quiero advertiros de algo. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. O sea, dice Dios, la gloria postrera va a ser mejor que la primera. Hay una gloria postrera que va a ser mejor que la primera. La gloria del templo de Lázaro era una. Había disposición, había corazón, Jesús estaba ahí, había relación, había participación, había discusión, había personas que tenían ganas de estar a sus pies. Pero la gloria postrera de la casa de Lázaro iba a ser diferente, porque se iba a llenar ¿de qué? De la gloria venidera, de una gloria distinta. Una gloria postrera que acaba con la hegemonía de la gloria antigua. Una gloria sin discrepancias. Una gloria para que sean uno. Por el capítulo 12 de Juan, ahora lo vas a leer conmigo. Ahora la casa de Lázaro, después de la resurrección de Lázaro, es uno.
Diga conmigo, la gloria que nos hace uno, sin discrepancias. Un nuevo diseño de Dios para que encaje la gloria. Porque si no, no encaja, no se puede encajar la gloria. ¿Tú quieres la gloria de Dios? Hay que morir, amados. El diseño de tu vida espiritual no encaja con la gloria venidera. Señor, ¿me haces vivir este tiempo? Sí, porque quiero que en la angustias me busques, en la aflicción me veas y en medio de la adversidad percibas de mi gloria. Habéis ido mucho a los agoreros y a los médicos y a los que tienen respuestas humanas, pero habéis venido poco a mí. Así dice Jehová. Se ha buscado soluciones en los hombres, pero ninguno ha venido a buscar de mi gloria. Un diseño que triunfe sobre la muerte, no solo sobre la enfermedad, sobre la muerte. Ese era el diseño de Dios. Un diseño, un templo que responda a su voz. Lázaro, sal fuera. Tengo que leerlo porque esto fue escrito así. Y no lo tengo en la memoria. Y aunque esta mañana lo leí otra vez, tengo que leerlo porque tiene contundencia cada frase que Dios me dio aquí. Si Dios está a cargo de algo, siempre hay un aumento de su gloria. Pero si el hombre mete su mano, hay una disminución de lo suyo. Lázaro es un nuevo templo para manifestar la gloria de Dios. Un nuevo templo, una nueva casa, un nuevo templo que murió para resucitar. Miren qué templo resucitó. Ven al capítulo 12 de Juan. Miren qué templo resucitó aquí. Precioso templo. Ha resucitado Lázaro. Es una impresionante oportunidad de ver la gloria de Dios. ¿Y cuál fue la gloria? ¿Usted cree que la gloria fue la sanidad? ¿La resurrección? No. Lo que queda detrás, lo que sucede después de estas cosas, lo que pasó en esa casa, que ahora vuelve Jesús otra vez, 6 días antes de la Pascua. Ahora vuelve Jesús ahí. Donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y lo recuerda, que había estado muerto, y quien había resucitado de los muertos, lo vuelve a recordar. Porque Jesús viene a ver el estado del templo postrero, a ver si permanece todavía la gloria, si está ahí la gloria del templo postrero, porque el primero ya había muerto, este es el segundo templo. Y ahora hay una cena, hay una cena anticipada, la cena del Señor, ahora está ahí la cena del Señor, ahora se participa una vez más. Hay un cuerpo muerto. Hay un cuerpo muerto en el atrio. Hay una cena en la que se participa en el lugar santo y ahora va a haber una ofrenda del lugar santísimo. Dice, Marta servía, pero ya no hay quejas aquí. Yo no veo a Marta quejándose de nada. Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa. ¿Y sabe por qué habla sentado? Como principal en la mesa, así dice en el original. Como la cabeza en la casa. Interesante cómo se establece orden. Y entonces María viene a dar la ofrenda del Santísimo con una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús, lo enjugó en sus cabellos. La casa se llenó del olor. ¿Qué es el olor que llenó la casa? ¿De qué olor? La gloria, la perfección de una alabanza que glorifica a Cristo. Porque la glorificar a Cristo no fue en la sanidad. La glorificación de Cristo más importante no fue lo que ocurrió en un milagro, fue lo que pasó a través de eso en esa casa después. Lo que glorifica a Dios no es que Dios te sane.
Eso es parte de la glorificación. Lo que glorifica a Dios es que pasa después que Dios te sana. Si la casa sigue llenándose del olor, si hay ofrenda a Jehová. ¿Ofrenda de qué? ¿De gran qué? Precio. Porque como hemos dicho antes, el que da no se ofende. ¿Se ofende quién? El que no da. Ese es el que se ofende. Entonces, ¿es ofrenda de qué? De precio, de valor. Valor, tiene peso de gloria. Tiene peso. Hay un valor. ¿Y por qué te permite Dios esto? ¿Para sanarte? No, para transformarte, para cambiarte, para que cuando estés cerca aún del mismo sentido de la muerte digas, es que me muero si no me toca Dios. Es que si no me transforma el Señor, no puedo vivir esta vida espiritual muerta que llevo. Porque es una obra de transformación. Esa casa necesitaba la gloria del Cordero, la manifestación de un nuevo templo, la Pascua, el Cordero, el testimonio de Lázaro, el servicio de Marta y la ofrenda, la adoración de María. Es una iglesia funcionando ahí. Es el templo vivo, atrio, lugar santo y lugar santísimo. Lázaro, la ofrenda, la mesa y María, la adoración. Ahí está. Es un nuevo templo lleno de su gloria. Lázaro murió después, pero eso no era lo más importante. Lo importante es cómo murió aquí, de qué manera muere aquí. Diga conmigo, oliendo. ¿Qué olor había ahí? Olor a muerto. ¿Qué olor hay aquí? ¿Qué olor hay aquí? Olor a gloria. Diga conmigo, olor. ¿Qué detesta Dios? ¿El olor a qué? A muerto. Ha cambiado el olor de la casa. Ahora huele bien la casa. Hay aroma de Dios en la casa. Oh, el olor. El antiguo templo se había dividido tantas veces. No así, no así, no así, no así. Fariseos y escribas peleaban por el templo y por el lugar y por la santidad de Dios, pero estaban apartados de la gloria de Él. Diga conmigo, se había profanado el afecto a Dios. Esta frase es muy contundente. Cuando en un templo se profana el afecto a Dios. Se profana el afecto a Dios. Ya no hay afecto a Dios. Ya no se le ama como se le ama. Y Dios dijo, no. No voy a ir ahora porque me vais a desear como el deseado de las naciones. Ageo lo dijo. Esta tierra me va a desear como el deseado de las naciones, porque habéis profanado mi afecto. Yo os he amado, pero vosotros no me habéis amado a mí como yo merezco. Jesús vino a derramar su gloria en un templo que contuviese su gloria. El hombre es el mejor templo para contener su gloria. Un hombre redimido, un nuevo hombre, una nueva naturaleza en Cristo, participante de su naturaleza divina. Cuando vemos solo una sanidad, vemos los cambios insuficientes. Pero cuando vemos una resurrección, aparece la transformación. Si un día tú entras a un lugar, en medio del fuego y del calor de ese horno, cuando salgas de ahí, sal transformado. Porque si solamente sales sanado, o animado, o consolado, no hay cambios. No existen los cambios. Jesús tenía que morir. Lázaro tenía que morir también. Somos
participantes de sus aflicciones. Y si escuchaste ayer el discipulado, yo sé que algunos no es fácil hablar de aflicciones, pero si somos participantes de sus aflicciones, participaremos de su gloria venidera. Así dice Romanos. Gloria a Dios, participantes. No tenemos hoy un dicho más bello que pensar que su gloria es la herencia de los que padecen y sufren. Es tu herencia, díselo, Espíritu. 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 Cuando estaban ahí todos, todo el mundo lloraba ahí. Las plañideras contratadas para llorar estaban ahí. Y los judíos estaban ahí llorando. Mira el versículo 19. Todo el mundo llora en ese entierro. Todo el mundo está llorando. Ahora vas a ver cómo lloran. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Ay, venían a consolarlos. Me gusta mucho que dice que estaban ahí. Habían venido para consolarlos. Venían ahí a animarlos. La palabra consolar es animarlos. Cuando tú estás en una enfermedad, en un lecho de aflicción, cuando tú estás llorando por una pérdida, ¿qué te hace a ti el consuelo y el ánimo? Dime, ¿qué te hace? Más bien hay momentos que dices, ¿qué dices? Cállate, no me digas nada. Acompáñame en el duelo, pero no hables de mí. Tú lo vives cuando estás en un tanatorio. La gente viene a darte ánimo y a darte consuelo. El mejor consuelo que te pueden hacer es que estén a tu lado, callados. Porque a veces los llantos de los plañideros profesionales son almáticos, son alma y alborotan, pero no producen nada. En todo entierro hay mucha gente llorando y los que más gritan y lloran son los que nunca hicieron nada. Mira el versículo 31. Llega Jesús, Marta le dice, está Jesús aquí, y entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, una vez más, consolar y animar, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, le siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. No iba al sepulcro, ¿a dónde iba? A ver a Jesús, porque María sabía dónde estaba, quería ver a Jesús, pero todos estaban ahí. Y María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verla, se postró a sus pies. Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, porque cuando sale ella, ellos salieron detrás de ella. Entonces se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde lo pusiste? Le dijo, aquí, ven, Señor, ven, ven. Jesús lloró. Quiero expresarte esto que está aquí. Hay un consuelo que es estéril y un llanto que es inútil. Cuando la gente está en aflicción y en dolor, llora mucho y grita mucho. Pero hay mucha alma y poco espíritu. Hay mucho dolor porque no quieres vivir lo que vives y no quieres que pase lo que pase, pero no conmueves el corazón de Dios. Esto ya le dije a una persona. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Conmover el corazón de Dios. Tú te sientes en la peor de las circunstancias. No hace falta que llores mucho. No, conmueve el corazón de Dios. Porque aquí fue conmovido el corazón de Jesús. Se conmovió Jesús. Y entonces Jesús actuó. Las lágrimas del luto muchas veces profanan la gloria de Dios. Diga conmigo, las lágrimas del luto profanan muchas veces la gloria de Dios. Y Dios está esperando que te calles para hacer algo. Porque entre tantas lágrimas no conmueves a Dios. Más bien estás distrayendo el propósito por el que Dios te tiene ahí. Que no. Que llorar no es la solución a las crisis espirituales.
conmueve el corazón de Dios. Dile conmigo, conmueve el corazón de Dios. Conmuévelo. Conmuévelo como esa mujer que se agarró y dijo, no te vas de aquí. Como aquella sirofenicia dijo, no te vas de aquí. Conmueve el corazón de Dios. Israel no lo hizo. Una fenicia lo hizo. Israel no lo hizo. Un romano del centurión lo hizo. No lo hicieron los grandes. Una pobre mujer envejecida 12 años lo hizo. Las ofrendas de los grandes no conmovieron el corazón. La ofrenda de una viuda conmovieron el corazón de Dios. Qué equivocado está la gente que pensar que dar significa que dar algo. No, da el corazón. Lo demás viene después. Tú primero el corazón. Mucha conjetura hay aquí. No se va allí, no es que va aquí, no es que llora, es que está. Mucha conjetura, demasiada. Y Jesús se estremece en espíritu, se conmueve. Miren, la palabra llorar aquí que se usa para los judíos y para María y para Marta y para los que estaban allí es una palabra que habla de gritos desconsolados, indecibles, de esos de... Y la palabra que se usa aquí para el llanto de Jesús no tiene nada que ver. Es un grito, es un llanto en silencio. Así se traduce en el original. No hay una sola vez que esta forma de llorar se le aplique a los hombres. Todas las veces que aparece el término llorar, refiriéndose a Jesús, está aquí. Es un llanto en silencio. Es conmovido en el espíritu. Es cuando tú sabes muy bien que tu lágrima y tu ofrenda y tu corazón y tu intención han conmovido a tu Dios. Es cuando tienes la certeza de que Dios te va a tocar porque lo has conmovido. Le has hecho llorar en silencio. Yo me recordaba esto, me acordaba aquí de aquella frase cuando Elías está en el Monte Carmelo y aquellos estaban gritando frenéticamente y no pasaba nada. Y así es el ser humano cuando hay alma, frenéticamente. Así pasa con mucha gente, se desespera ante la adversidad y piensa que gritar es la solución. Esto estaban haciendo ellos, gritando, gritaban. Porque, amado, el templo grita, el templo antiguo grita. Tu carne grita, tu alma grita. Cuando no pasan las cosas que te gusta que pasen, gritas. Cuando tienes trabajo, gritas. Cuando no tienes paz, gritas. Cuando tus hijos están mal, gritas. O no se grita en una casa, dígame, mucho. Se grita de más. Se grita mucho. Aquí hay dos mundos peleando por una causa que hay que entender en el espíritu. Hay un alma gritando y hay un hombre llamado Jesús, conmovido en espíritu. Aquí hay dos mundos. O aflora el alma. No, mi hermano, tú tranquilo, Dios está contigo, el Señor te lleva, ánimo, adelante, fortaleza, el Señor te cuide, venga, ánimo, ánimo. Cuando te estás muriendo, ¿qué ánimo puedes tener, amado? Dime, ¿lo puedes explicar? Cuando estás con un dolor que te llega al alma, ¿qué ánimo te puede a ti cambiar, amados? ¿Qué ánimo te cambia a ti? Ninguno te cambia, amado. Pero cuando de repente dejas al lado el alma y dejas al espíritu florecer y vienes como ofrenda y te sientas a sus pies y empiezas a decirle, conmueves su corazón. Y entonces Dios responde compadeciéndose de ti. Hay mucha gente que alude a un tipo de ánimo que no es el espiritual, es almático. Es el de la palmadita. Estamos contigo, que sepas que estamos contigo. ¿Te suena eso a ti? Estamos contigo, estamos. Ya te llamo luego, ya luego nos hablamos. Ese que te dice ya luego nos hablamos, ¿te habla? ¿A que no? Vale, está bien. Entonces yo no me equivoqué en esto, ¿no? Hay un tipo de ánimo que es así. Hay un tipo de consuelo que es... Oh, sí, yo estoy contigo. No llores cuando no tienes que llorar y llora cuando tienes que llorar. Derrámate y conmueve el corazón de Dios, pero con tu espíritu, no con tu alma.
Hay un mundo que es el que tienes que elegir. ¿El mundo espiritual o el mundo almático, emocional? El jueves hablamos mucho del alma. Los que estuvieron aquí saben bien de lo que estamos hablando. Los que no estuvieron también, que escucharon, también saben bien. A Dios no se le llega nunca por el alma, jamás. ¿No hay gente llorando? Mucha gente. De hecho, tú sabes muy bien cuando tu hijo llora de una manera y llora de otra, que sí. Y empieza, y dices tú, no, me dejas. O te callas o nada. Que me gusta uno de mis nietos cuando no le gusta que le diga, hace, y yo digo, sigue. No, digo, no. Así no. Así no. Ya vamos mejor. Ya vamos entendiéndonos. Que vamos mejor. Porque no hay alma, amado, hay alma. Un templo almático es insuficiente para conmover el corazón de Dios. Yo he estado en algunos países y lugares donde hay mucha alma. Recuerdo un país que no voy a decir cuál es, donde vi mucha alma. Vi a la gente, y yo al principio me sorprendía porque decía, wow, ¿qué? Y luego salíamos fuera y yo decía al pastor, oye, el hermano que dice, pastor, ese que usted vio allí está con otra mujer. Pastor, eso que usted, el pastor en esta nación hay así. Mucha gente que llora mucho en el altar, pero vive muy mal fuera del altar. Entonces, me confundió el alma. Yo pensaba y parecía que era muy espiritual. Aquellos días, cuando los días de Nehemías 8, el pueblo lloró y no dejaban que la ley fuese hablada y tuvo que decir, cállense ya, ¿vale? Vamos a la palabra, hijos. Y callaron al pueblo. Porque es que el alma no dejaba que se edificase, ¿qué? El espíritu. A veces cuando hay personas que están así, tienes que decirle, ¿me dejas que te hable algo y dejas de llorar ya? ¿Me permites que te pueda ministrar a tu espíritu y a tu corazón? Un templo así no conmueve jamás el corazón de Dios. Estos estaban llorando por lo que perdían, pero nunca lloraron por lo que ganarían si permitían una muerte en sus vidas. La palabra que se usa aquí es que ellos se conmovían y lloraban a gritos fuera de sí. Pero la palabra que se usa aquí cuando dice que Jesús se conmueve es la palabra gemir. Es un gemir de dentro. Y él gimió. Jesús gime, pero gime porque se dan cuenta que se están aferrando al templo y no están viendo la gloria venidera. Él llora de una forma muy diferente, porque él no está llorando a gritos fuera de control. Él está en el control del momento y de la situación. Lo sabe muy bien. Él sabe lo que está significando para muchos judíos la pérdida de la ley, porque este es el milagro que más habla de la pérdida de la ley. Se acabó. Hasta aquí. En el pueblo judío había una lucha muy grande entre que la resurrección era real y no era real. Y habían saduceos y fariseos que peleaban pensando que la resurrección era real y otros que decían que no era cierta. Y Jesús vino a golpear ¡bum!, sobre aquellos que eran aparentemente los doctores de la ley, los principales. ¿Se acuerdan el otro día el mensaje? Los príncipes de Jeremías que gobernaban más que el rey. Y así era. No hay ninguna consolación ni ánimo cuando lo que Dios quiere hacer trastoca tus propios pensamientos y lo que tú crees que debe de hacer. Porque Marta y María quería que lo sanara, pero Jesús quería que resucitarlo. Jamás encontrarás consuelo cuando Dios viene a hacer algo distinto a lo que tú esperas. Tienes que dejar que Él haga lo que Él quiere hacer y por lo que te llevó a este lugar y a este momento en tu vida personal. Déjalo que lo termine.
Déjalo que lo culmine a su manera, a su forma y con un propósito. No hay ninguna consolación ni ningún ánimo cuando lo que Dios hace es espiritual, porque ningún alma sustituirá al consuelo del Espíritu. Nunca, jamás. Nunca. Yo veo a mi esposa mirar la foto de su mamá, y la mira, y le veo saltar las lágrimas. Yo la miro así de reojillo. No hay ningún consuelo almático para eso. O lo ves desde el punto de vista de Dios, o no lo entenderás jamás. Ayer nos emocionamos viendo a un anciano que conocemos de hace muchísimos años, un hombre que tendrá unos 90, 100 años, todavía predicando. Lo sientan en un sofacito, le ponen el microfonito y el viejito, Dios, no tiene ni voz. Y digo, míralo, un hombre con las botas puestas hasta el final de sus días. Ahí, firme, un hombre muy hermoso de Dios, muy hermoso. Lo conocemos desde hace muchos años, muy hermoso de Dios. Mucho. Daba un gusto verlo al hombre ahí. Le daba pena verlo que no podía ni hablar casi. 45 minutos escuchando una predicación que apenas el hombre podía hablar. Pero decía, Dios mío, míralo ahí, míralo ahí. Un ejemplo de vida de Dios. Eran lágrimas que profanaban la santidad, la gloria y el propósito de Dios. Dile, cuando las lágrimas del alma profanan el propósito espiritual de Dios. Es el mayor engaño cuando empezamos a usar el alma para darle lástima a Dios. Y jamás tú vas a conmover su corazón. Jamás se conmueve Dios cuando se profana su propósito. Jamás se conmueve Dios cuando se profana su gloria. Jamás cuando se profana su santidad. Y a veces el alma es un instrumento muy profanador de los propósitos y la gloria de Dios. Porque se mete como pareciendo ser espiritual y no es nada espiritual. ¿A ti te ha pasado que alguna vez ves llorar a gente y dices, no sé por qué no me conmueve lo que hace? ¿Te ha pasado eso? ¿A ti te ha pasado? A mí sí, y muchas veces. No me conmueve. Pero otras veces, una sola lágrima de una persona, ¡buah!, te llega hasta lo más profundo del corazón. Su intención es llevarnos de gloria en gloria. Y cualquier cosa inferior a eso es una influencia humana. Cualquier cosa que no te lleve a su gloria no tiene su influencia, es influencia humana. Porque Dios, amado, tiene bendiciones superiores, no inferiores. Déjame que te lea esto. Ese templo inferior llamado Lázaro es un templo inferior, precisamente. Y no libera ninguna bendición superior. Porque, amado, las cosas que son de los hombres nunca liberan la bendición superior. Nunca. No pueden, no se alcanza. Para liberar una bendición superior, el templo debe ser espiritual. La gloria llama a más gloria sin la influencia del hombre. Pero si el hombre aparece, la gloria desaparece. Ni el llanto, ni la necesidad, ni el grito desmedido de los hombres, nada de eso consuela. O resurrección o no hay vida. No hay hoy una solución que no pase por una transformación espiritual de nuestro corazón. Y Dios va a lograrlo. O a golpetazos, o a base de Lázaros, o a base de gritos y decir Lázaros al fuera, pero lo va a lograr. Y es preferible que lo haga en una transición sencilla que nos transforme. El llanto del alma nunca conmueve el corazón de Dios. Miren lo que Dios me dijo aquí.
Si yo llené el templo de Salomón con mi gloria, si yo llené el tabernáculo de Moisés con mi gloria, si yo llené el tabernáculo, la casa, la tienda que me hizo David con mi gloria, ¿cuánto ni más llenaré al hombre, a ese templo que yo construí con mis propias manos? Porque los otros los construyeron los hombres, pero usted es un templo construido por Dios. Entonces, si yo llené esos templos con la gloria, no voy a llenarte a ti que te edifiqué, que te hice con mis propias manos, como el alfarero que nos hizo a todos. Su gloria no es una invasión, no. Su gloria es a través de tu colaboración. Te lo explico. Su gloria no es una invasión. Aquí hay dos cosas que tuvieron que hacer ellos. Quítenme la piedra y desatarlo. Eso lo hicieron los hombres. ¿Por qué no lo hizo Jesús? Porque Jesús no hizo así. ¡Ya! Y así la piedra. Porque Jesús no dijo ¡ya! Y lo desató. Porque Dios trabaja en colaboración con los hombres cuando sus obras son significativas. Diga conmigo, Dios trabaja en colaboración con los hombres cuando sus obras son significativas. Y este milagro era significativo. Por eso está trabajando en colaboración contigo para que sus obras sean significativas. Y aquella dijo, huele. Y dijo Jesús, cállate Marta, no hables más, que estás hablando mucho. Lo va a resucitar y está pensando en que huele. Así somos. En vez de decir, wow, lo va a sacar, está pensando, huele. Y dice Dios, no, hija, ¿qué me importa a mí el olor? No tiene nada que ver con esto. Dios y su gloria no es invasiva. Su gloria es colaborativa. Y Él siempre va a derramarla cuando hay colaboración en sus hechos significativos. Tú lo vas a poder ver siempre en los milagros de Jesús. Siempre hay colaboración. ¿Cómo se hizo el milagro de la multiplicación? Puede haber dicho Jesús, venga, vamos a hacer aquí. ¡Pah! ¿Por qué no lo hizo así? Colaboración. Obras significativas, colaboración de Dios. Amén. Termino aquí. Me quedan como 4 páginas más, pero quiero ir tranquilo. Queda una parte. Porque yo quise llegar al versículo 40, que es donde Dios me habló. Por eso esta predicación se llama dar crédito. Pero todavía no hemos llegado a eso. Dar crédito. La palabra creer significa dar crédito a Dios. Hay un obstáculo, una piedra en un sepulcro. Las piedras no se desvanecen, las piedras hay que quitarlas. Y hay un acto de colaboración muy significativo. Los judíos que han venido a consolar y no consolaron nada, tuvieron que aprender que estaban allí para colaborar. Y hay una notable combinación entre lo humano y lo divino en este milagro. En casi todos, pero en este mucho. Versículo 39 y versículo 44. Desatadlo y dejarlo ir. En la parte de quitad la piedra, son cosas que hicieron los hombres, colaborando. Una dimensión colaborativa con Dios. Una notable combinación entre lo humano y lo divino, porque así es un templo. Es una combinación entre ¿qué? Entre lo humano y ¿qué? Y lo divino. Y por mucho que Dios quiera derramar su gloria, si no hay templo, no lo va a hacer. ¿Para qué lo va a hacer? Necesitas el templo. Una vez más, lo divino y lo humano
La vida la daba Él, pero la libertad la daban ellos. ¿Quién dijo desatad? ¿Jesús desató a Lázaro? ¿Jesús quitó la piedra? Es que nosotros somos los que ponemos piedras. Nosotros somos los que mantenemos a la gente atada a pesar del milagro. Nosotros colaboramos para la libertad de la gente o colaboramos para la esclavitud de la gente a un espíritu religioso. Jesús sana, la vida la da Él, pero tú procura la libertad de los tuyos. La decisión es Jesús sanar, claro que sí, resucitar, amén, pero tú tienes que desatar. Lo bajan allí, paralítico, y dice, ahora, venga, tira para allá. Es lo mismo, desatadlo y dejarlo ir. Coge tu lecho y ¿qué? Y a caminar. Por eso, amado, ser salvo te otorga libertad, pero vivir en libertad te toca a ti. Tú puedes ser muy salvo, pero tienes que vivir la salvación. Tú puedes ser muy libre, pero tienes que vivir la libertad. Tú quieres que Dios te lo haga todo. No, ya te dio la sanidad, la resurrección. Templo, camina ya. Vamos, chico, adelante. Vamos para allá. Poder vivir con un templo nuevo no es vivir desarrollando una vieja conducta antigua, esclavizante y sin sentido de adoración a Dios. Termino con esto que me ministró mucho ayer. Ayuda a que la vida que recibes te libere de los obstáculos del pasado. Ayuda a que la vida que recibes te libere de los obstáculos del pasado. Por eso, ¿cuántas veces yo digo, amados, olvidémonos de atrás? No, que allí, que sí. Olvidémonos del pasado. No te encadenes más a las cosas antiguas que no te dejan ser libre. No es que resulta que allí. Olvídate del pasado y empieza a vivir en la libertad en la cual Dios nos ha llamado. Escuché una adoración ayer que se llama así. Aquel viejo, ¿cómo se dice? Basement, sótano de la iglesia. Así se llama la canción. Aquel viejo sótano de la iglesia. Y la adoración habla de unos muchachos que se ponían en el sótano de la iglesia a adorar a Dios con una guitarra vieja. Y que en medio de eso cantaban aleluya y Dios se derramaba en ese lugar. Y él en la adoración dice, ahora estamos arriba del sótano y estamos con las plataformas llenas y tenemos el público que nos mira. Dice, pero ya el aleluya ya no es el mismo. Y dice la adoración, ayúdame Señor a adorar con un antiguo aleluya, pero con una melodía nueva. Así dice la adoración, ayúdame a adorar con un antiguo aleluya, pero con una melodía nueva. Esto es lo que Dios le dijo a Lázaro. Lázaro, un antiguo aleluya con una nueva melodía. Por eso el capítulo 12 es una nueva melodía. Esto es otro Lázaro, esta es otra casa, este es otro templo, esta es otra familia. Por eso aquí comenzaba la predicación. Dale crédito a Dios. ¿No te he dicho que si le das crédito a Dios, verás la manifestación de su gloria? Eso es lo que dice el original, darle crédito a Dios. La palabra que se usa ahí, pisteus, que es la palabra creer, de donde viene el término tener fe, pisteus. Pero esa palabra, darle crédito a Dios, la semana que viene más. No quiero dejarles más que esto. Hemos tenido demasiado con lo que ya se ha hablado. Hay una necesidad de un templo nuevo. No mires la iglesia, tú eres la iglesia. No mires la denominación, no, tú eres la iglesia. Y si hay un momento en el que necesitamos que Dios nos resucite es ahora. Y si piensas que lo que estás viviendo es una aflicción que no entiendes, quizás esto te lo haga entender. ¿Por qué?
es necesario pasar por esto. Gracias por esta palabra en esta mañana. Muchas gracias, oh Dios, por el relato de un episodio que hemos hablado muchas veces, pero que el Señor siempre tiene algo que decirnos, algo que expresarnos, algo que hablarnos. Gracias. No hemos empezado todavía a hablar de darle crédito, pero ya te queremos dar crédito a ti, Señor. Ya te queremos dar crédito a ti. Darte a ti el crédito. Porque a veces no te damos el crédito. Sí, tú sanas, yo sano, pero yo me busco la vida. No, tú sanas, sí, Señor, tú sanas, pero yo por aquí, por allá, por aquí, por allá. Si tú sanas, tú sanas. Y si tú resucitas, tú resucitas. Y si tú tienes el control total, tú lo haces. Una vez más bendice mi casa, mi familia, mis hermanos, nuestros hijos, nuestros nietos. Una vez más, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado nos infunden aliento en esta hora y en este tiempo, Dios. Gracias por todo lo que tú has hecho. Inflama nuestro corazón con una pasión para que alcancemos no el atrio, sino lleguemos al lugar santo y pasemos al Santísimo, ofreciendo nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, lugar santísimo. La palabra ahí en Romanos 12 es clara. Ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio, atrio, vivo, lugar santo, la vida de Dios, compartir su vida, agradable a Dios, la ofrenda que agrada, lugar santísimo. Gracias, Señor. Enséñanos a conmover tu corazón. No son palabras, no es alma, no, mi hermano, no son palabras, no son llantitos, no. Es conmover el corazón de Dios en espíritu, adorar en espíritu y en verdad. Pablo y Silas te adoraban, pero desde ahí cantaban y adoraban, aunque estaban encarcelados. Amén, amén. Con los grilletes puestos, pero adorando a Dios con todo su corazón. Gracias, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén.